El índice de acciones más importante y que contiene todas las industrias, el S&P 500, se movió en un rango de más de 100 puntos de direcciones opuestas en 2 días seguidos para después quedar completamente paralizado sin ningún movimiento importante. Pareciera que no sabe qué hacer. Hay demasiadas noticias contradictorias que analizaremos en este TradingView. Por cierto, quédate hasta el final del video porque vamos a ver cómo Goldman Sachs se salvó como banco por el trading. Hola my friend, episodio 104 del TradingView. Soy Dani Pérez, cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy. Debes suscribirte a este canal y activar la campanita. Y yo aparezco en las redes sociales como @DaniPerezTraders, principalmente en Instagram y en YouTube. Friend, una semana llena de altos y bajos a nivel general en toda la bolsa de valores. Primero con una bajada el día lunes para recuperar el día martes y posteriormente moverse en rangos extremadamente pequeños. De hecho, tenía muchos años que no veía un día como el pasado jueves, que el mercado estadounidense se movió lento y súper comprimido. Tal vez muchísimo antes que Trump fuera presidente. Si algo ha traído el presidente Trump es movimiento a los mercados. Eso es definitivo, eso es un hecho. Estaba el mercado en ese momento en perfecto balance, es decir, ni se movía con decisión para arriba ni se movía con decisión para abajo. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, una de las razones importantes es que el mercado está inundado de noticias que son extremadamente opuestas pero igual de importantes y eso genera confusión y mayor incertidumbre sobre lo que viene en el futuro. Por ejemplo, con respecto a la pandemia, estamos llegando a picos importantes de casos, incluso lamentablemente subiendo el número de muertes, y en muchos estados está ralentizando las reaperturas y en otros casos estamos volviendo a las cuarentenas parciales o totales. Por otro lado, han circulado noticias importantes sobre avances en la vacuna que impulsaron bastante el mercado hacia arriba durante la semana. Pero al final considero que puede ser poco probable y tal vez prematuro que aparezca una vacuna antes que termine el verano o antes que sean las elecciones presidenciales estadounidenses. Sin embargo, la competencia por la vacuna sigue entre las empresas y también entre los gobiernos. Fíjate, se armó un San Quintín esta semana con el gobierno de Rusia porque al parecer hay intentos de robos de datos sobre este tan delicado tema. A diferencia de la pandemia del año 2008, y ya lo he repetido varias veces, aquí los líderes del mundo andan trabajando por su cuenta. No hay unión y pocos esfuerzos en conjunto. En el año 2008 fue todo lo opuesto y mi percepción, habiendo estado involucrado con el mercado bursátil en ambas crisis, se manejó muchísimo mejor la del año 2008. Un punto importante es que también vienen nuevos paquetes de estímulos en las próximas semanas e incluso se empieza a hablar que se puede considerar condonar los cheques que se han dado de protección a los pequeños negocios. La temporada de resultados trimestrales de las empresas en algunos casos han sido muy positivos y en otros casos han sido muy negativos. Entonces, tampoco por esa vía hay una dirección clara como para que el mercado tenga algo de claridad. Incluso muchísimas opiniones opuestas si estamos en una burbuja tecnológica que está a punto de explotar o no. Bueno, ya ustedes conocen mi opinión con respecto a este punto y si no, igual te la voy a repetir. Para mí, sí estamos en una burbuja que puede y que está a punto de estallar, aunque las burbujas pueden durar mucho tiempo y hay pesados que la están aprovechando. China esta semana reportó muy buenos resultados en su Producto Interno Bruto y para mí de forma muy rápida. Sin embargo, también hay muchos analistas que no les creen a esos resultados y de hecho muchos creen que son cifras maquilladas. Tengan en cuenta que la guerra comercial entre los Estados Unidos y China sigue en tensa calma de la atención pública, pero eso traerá noticias más pronto que tarde y el inversionista lo sabe. Mientras tanto, cada vez es más palpable las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y la tensión que produce. Incluso el presidente Trump esta semana nombró un nuevo director de campaña. Esto es una señal bien importante para los mercados. Como ves, hay demasiadas noticias cruzadas donde la incertidumbre y las opiniones radicales parecen ser las que están tomando fuerza. Mi misión domingo a domingo en cada TradingView es darte certidumbre de tanta confusión. Siempre voy a compartir contigo mis escenarios que espero para la próxima semana, para el futuro del S&P 500, para el Nasdaq, el VIX, el petróleo, el oro, el Bitcoin y con todos sus precios objetivos. Friends, ten en cuenta también que la semana que viene va a estar minada de resultados trimestrales de empresas. Será una semana fuerte con respecto a este punto. También se espera que el Congreso de los Estados Unidos empiece a discutir seriamente un nuevo paquete de estímulos y, por supuesto, seguimiento de cerca a todos los efectos del nuevo pico de la pandemia. Friend, qué interesante lo que está pasando en el futuro del S&P 500. Fíjense cómo llegó esa resistencia que les habíamos marcado hace mucho tiempo y ahí el mercado
no ha podido avanzar, ha encontrado una pared interesantísima, así que es muy probable que el mercado de aquí pueda bajar, ¿ok? Y todavía estarse encontrando en un mercado completamente alcista. Estamos hablando hasta los 3.170 alrededor, vamos a verlo ahorita más detallado, pero fíjense que el volumen sigue estando completamente bajo. El volumen sigue siendo muy, pero muy bajo, y la realidad es que si el mercado logra pasar esta línea de tendencia hacia arriba, se puede ir con mucha fuerza y ahí vamos a ganar bastante volumen. Igual ahorita vamos a ver el índice de la volatilidad. Fíjense cómo el mercado, digamos, esta semana está pasando lo que les decía. El mercado está con señales confusas. Mira cómo se mueve hacia arriba. Así cerramos el viernes y yo les decía que si el mercado lograba pasar esta zona de resistencia alrededor de los 3.181, podía llegar a los 3.225, y justamente eso es lo que pasó. Y de ahí se devuelve, perdió más de 120 puntos y al día siguiente lo recuperó. Por eso le digo que el mercado está ávido de señales bastante diferentes. Fíjense cómo luego viene este jueves que les decía que prácticamente no se movió, y luego el viernes lo intentaron subir con movimientos bastante erráticos y llegó nuevamente a la zona de resistencia y no pudo hacer nada. Si el mercado logra pasar esta línea de soporte, esta línea de tendencia alcista, es muy probable que esté llegando a los 3.184, y si logre pasar de ahí se va a ir con mucha fuerza hasta los 3.140. Por favor, anoten todos estos precios hacia abajo, pero creo que el mercado de alguna forma el día a principio de semana pudiéramos estar teniendo mercados exactamente igual. Recordemos que la semana que viene hay una cantidad de noticias con respecto a los resultados de las empresas. Por nada más nombrarle algunas: del lunes IBM, Halliburton, estamos hablando el día martes, por ejemplo, Coca-Cola, estamos hablando de Novartis, que es un laboratorio, Interactive Broker, que probablemente muchísimos de ustedes lo conozcan, United Airlines. El miércoles va a ser Microsoft, Tesla, Chipotle, Whirlpool. Estamos hablando también, por ejemplo, el jueves de AT&T, Twitter, E-Trade, Dow, Kimberly-Clark. También va a estar Unilever, el Mattel. O sea, hay empresas muy importantes, y el viernes terminamos con American Express, Verizon, Honeywell. O sea, empresas Schlumberger, que es de servicios petroleros. Así que vamos a tener una semana bastante movida con respecto a los resultados trimestrales de las empresas. Fíjense que aquí el mercado, nuevamente, les decía, si pasa esta línea de tendencia, vamos a tener aquí movimientos bajistas importantes y probablemente oportunidades por doquier mientras pase y sobrepase el precio de 3.190. Si nos vamos al NQ, fíjense cómo el mercado llegó a ese precio también objetivo que les habíamos comentado. Sobrepasa y ahí baja, pero seguimos teniendo una línea de tendencia importante que funge como soporte, pero si logra pasarla de ahí, vamos a tener movimientos fuertes. Fíjense cómo esta semana sí aumentamos el volumen en el caso del NQ, sobre todo ya cuando llegamos a ese precio objetivo, el precio aumentó porque cayó de forma importante. Miren cómo llega el precio objetivo que les había dicho, y de ahí baja de manera fuerte, y miren cómo está ahí coqueteando nuevamente para tratar de entrar ese canal oscilante alcista. Vamos a ver si lo logra, y si no, probablemente podamos llegar al precio de 10.190. En el caso del VIX, que es el índice que mide la volatilidad, fíjense cómo el mercado aumentó por esa bajada que tuvimos el día lunes, pero luego lo perdió porque el martes bajamos de manera importante. Así que el VIX sigue estando en esta zona de soporte. Sigo esperando un rompimiento fuerte, sigo esperando realmente que el mercado se mueva a partir de aquí. Vamos a ver si lo logra. Para eso tiene que caer la mayoría de los mercados del futuro para que el VIX empiece a avanzar de manera importante. En el caso del petróleo, fíjense cómo el petróleo no ha logrado superar esa zona de resistencia importante. Recordemos que esta semana se dio una reunión del comité de monitoreo ministerial de la OPEP, y recomendó pues que continúe con sus planes de aumentar la producción a partir de agosto hasta 1.6 millones de barriles diarios. De hecho, Arabia Saudita y Rusia se pusieron de acuerdo y reiteraron que la demanda mundial está aumentando, así que ellos no creen que con ese aumento vayan a tener ninguna afectación, sino simplemente el mercado se acomodará fácilmente a ese petróleo extra. Así que el mercado como que no ha tomado bien esa noticia y ahí ha tratado de bajar un poco, sigue estando en una zona de resistencia importante. Para mí, yo creo que la probabilidad de que el mercado caiga a 30 es bastante alta. En el caso del oro, interesantísimo, porque el mercado está ahí luchando y aquí se acerca una línea de soporte importante, una línea de tendencia. Vamos a ver, pareciera que el oro pudiera estar despegando o simplemente bajar con fuerza hasta el área de los 1.600 nuevamente, 1.670, pero para mí
Aunque llegue a esta área, mi expectativa sigue siendo todavía completamente alcista. Yo considero que el oro pudiera estar llegando a los 1901. Ese es mi precio objetivo después de haber logrado los 1790 que les dije a ustedes desde hace muchísimo tiempo. Mi expectativa con el oro sigue siendo completamente alcista todavía. En el caso del Bitcoin, resistiendo, eso es, miren cómo el mercado no ha logrado bajar, ahí se está manteniendo, está muy lento, está por explotar y todavía sigo sintiendo que el Bitcoin en este caso todavía tiene expectativa completamente alcista, aunque baje a los 8.600. Mientras no baje este precio, sigo manteniéndome alcista. Ahora si baja pudiera llegar a los 7.592 y si logra pasar ese precio pudiera llegar a los 5.500. Pero como les he dicho, para mí el Bitcoin ha surfeado muy bien la crisis y así baje hasta el precio de los 5.500. Creo que el Bitcoin de alguna forma se va a seguir manteniendo a largo plazo con una expectativa alcista importante. Incluso con todo el hackeo que hubo de las cuentas de Twitter esta semana a billonarios o gente famosa, donde el hackeo no fue en Bitcoin, sino simplemente estaban ofreciendo o estaban haciéndolo a través del Bitcoin para recoger dinero a través de su estafa. Digamos de alguna forma, fíjense cómo el Bitcoin no se vio afectado por ningún motivo, así que también eso es una buena señal. Está madurando el mercado con respecto a esta criptomoneda, lo cual se me hace muy atractivo. Con respecto a las noticias de la semana, esta semana realmente el calendario económico está bastante light. Empezamos el miércoles con el inventario de crudo, luego los jueves, como todos los jueves, el unemployment claims, o sea, todo lo que tiene que ver con las solicitudes de desempleo en los Estados Unidos. Obviamente la semana pasada fue realmente sorpresiva para mí, estuvo igual que la semana antepasada, con lo cual pareciera que no lograran bajar, digamos, ese número. Es decir, con este rebrote, cuidado si este número empieza a aumentar de manera importante y cuidado que está plana la curva de este indicador, con lo cual no debería pasar así, ya deberían empezar a bajar. Así que eso es algo para mí, un síntoma bastante poco atractivo. Y luego el viernes tenemos el Flash Manufacturing PMI. Recuerden, todas las empresas esta semana va a ser muy fuerte con respecto al calendario de reportes trimestrales. Nuevamente estamos hablando el lunes, tenemos IBM, Halliburton como lo más importante. Luego el martes tenemos Coca-Cola, luego tenemos ahí United Airlines, tenemos Interactive Broker, Capital One. El miércoles tenemos Microsoft, Tesla, Discovery, Chipotle, Whirlpool. Tenemos también el jueves, tenemos AT&T, tenemos Intel, Twitter, Blackstone, E-Trade, el Dow, Union Pacific, American Airlines, Kimberly-Clark. El jueves va a ser bastante pesado, ¿okay? Y el viernes tenemos American Express, Verizon, Honeywell y Schlumberger como las más importantes. Así que tendremos un calendario pesado. Hay que estar muy pendiente con todo lo que pasa con la pandemia. Si van a haber cierres parciales esta semana, yo creo que va a ser bastante clave. Y también hay que estar muy pendiente de lo que pasa entre China y los Estados Unidos. El rendimiento que obtuvo Goldman Sachs en este segundo trimestre del año 2020 es el mejor que ha tenido en 10 años. Superó por mucho las expectativas que tenían los analistas y alcanzó su segundo mejor lugar en cuanto a ingresos trimestrales en toda su historia. Sus ganancias se incrementaron en un 93% comparado con el mismo periodo del año anterior. Un resultado de 2.420 millones de dólares. Pero ¿saben qué? Se salvó gracias al trading. Es muy curioso que en el peor trimestre de hace más de 80 años, Goldman Sachs tiene un resultado que casi duplica los del mismo trimestre del año anterior. Todo esto tiene su explicación, friend, y te la voy a contar a continuación. Estamos hablando de uno de los grupos más importantes del planeta en lo que se refiere a la banca de valores e inversión. Cuentan con aproximadamente 38.300 empleados en todo el mundo. Goldman se posiciona como el número 47 en el ranking de empresas públicas más grandes del mundo según la revista Forbes. En 2019 cerró con 33.300 millones de dólares en ingresos totales y nada más y nada menos que 7.900 millones de dólares en ganancia. Franklin, Grant and Jackson. Su valor de mercado para ese entonces estuvo alrededor de los 63.400 millones de dólares, mientras hoy está cercana a los 74.000 millones. Hablamos de una empresa que tiene aproximadamente 150 años de gestión
y estoy seguro que poco conoces. Se funda en el año 1869 por Marcus Goldman en Nueva York, con su sede ubicada en Manhattan, número 200 de la calle West Street. 27 años después, la empresa fue invitada a formar parte del New York Stock Exchange y ya era reconocida como una de las primeras en emitir letras de cambio no garantizadas. Con los años, la firma se fue convirtiendo asesora y gestora de las finanzas de familias ricas, de gobiernos e incluso de compañías muy grandes e importantes. Muy pronto se expandió a muchísimas ciudades del mundo, como por ejemplo Toronto, Tokio, París y Ciudad de México. Para que lo tengas mucho más claro, una empresa como Goldman tiene varias divisiones, como por ejemplo, primero la administración de activos, donde ofrece obviamente la administración de fondos comunes, de inversiones alternativas, de planeación de servicios, asesoría financiera, por ejemplo, a clientes que tienen mucho dinero, enfocándose en la preservación y crecimiento en sus activos. Por otro lado, las inversiones en mercados globales, donde se manejan las inversiones principales al comercio a gran escala. Estamos hablando de trading de acciones y de bonos. Hablamos obviamente de cifras billonarias en dólares. Y por último, la banca corporativa, donde ofrece a nivel mundial asesoría financiera a los clientes, tanto como el sector privado como el sector público. Y también proporciona, obviamente, financiamiento a clientes corporativos. Nuestro compromiso con la estrategia escrita a inicios de años para los inversores solo se refuerza con la turbulencia que hemos vivido en lo que va del año. Estas fueron las palabras textuales que expresó David Solomon, el actual CEO de la firma, el pasado 15 de julio en un comunicado. Goldman logró un histórico repunte del mercado, aprovechando la bonanza que la Reserva Federal le dio a las mesas de Wall Street como parte del estímulo. Por eso superaron las expectativas de los analistas sobre los ingresos de trading de bonos y acciones con aproximadamente 2.500 millones de dólares. Es impactante, en comparación con el año pasado se registró más del doble de los ingresos en el mismo periodo. Goldman Sachs logró nuevas tarifas récord de recaudación mientras brindaba el apoyo a compañías que necesitaban efectivo para sobrevivir a esta crisis mundial. Recordemos que la economía se tuvo que detener a manera alarmante en el mundo a partir de marzo debido a todo el tema de la pandemia y a la orden de permanecer en casa que hicieron tambalear a varios mercados e industrias. Toda esta emergencia hizo que las compañías compitieran por fuentes de financiamiento, impulsando la demanda de los servicios comerciales de la banca. Sin embargo, la unidad de renta variable, es decir, de trading de Goldman Sachs, tuvo el mejor rendimiento entre los últimos 11 años de la empresa, mientras que se registró 4.240 millones de dólares en ingreso comercial de renta fija, un aumento del doble, el más grande de casi una década. Hablamos de una ganancia por acción de 6.26 dólares, lo que los analistas quedaron muy pesimistas luego que habían estimado un 3.95 dólares por acción. Y es que incluso en los ingresos totales estuvieron casi un 40% por encima. Gracias a esta gestión, el valor de las acciones de la empresa aumentó a principios de semana más o menos en 220 dólares. Significa un 13%. Un dato interesante, 3/4 partes de sus ingresos entonces vinieron de su división de trading y de fondos de inversión. Goldman Sachs y JP Morgan son un ejemplo perfecto cómo con su división de trading pueden compensar los malos resultados que pueden haber obtenido por la banca tradicional, tan afectadas por obviamente la salud de la economía y del desempleo de las empresas. Es todo lo opuesto lo que pasa a un banco como por ejemplo Wells Fargo, tan tradicional y que se ve mucho más afectado por este tipo de crisis, incluso mucho más expuesto al colapso económico. Por lo que les acabo de decir, el resultado pudo ser mejor, pues los honorarios por consultorías corporativas, por ejemplo, cayeron en un 11%, lo que representa aproximadamente en 686 millones de dólares. Por otro lado, aprovechando esta liquidez y dadas las condiciones de su cartera de crédito, apartaron mucho dinero solo para procedimientos regulatorios y de litigio, sumando alrededor de 1.000 millones de dólares. Recordemos que estamos en medio de una crisis que ha golpeado fuertemente a la mayoría de los sectores y la banca debe crear un fondo de reserva para poder estar preparada ante posibles problemas de riesgo de crédito. Aunque la firma, recuerden que no ha resuelto todavía el escándalo por corrupción de 1MDB, donde se vieron vinculados por la participación de algunos de sus ejecutivos. También se enfrentan a la presión de la Reserva Federal con sus test de estrés, que generalmente se hace anualmente para la banca, en donde determinan cuánto capital se necesita para cumplir con reservas y requisitos de seguridad. La empresa confía plenamente en que podrá superar las pruebas y que probablemente bata nuevos récords mientras continúe el año. Viendo cómo le fue en los últimos trimestres, de verdad que esto es muy posible. La conclusión es increíble. Lo que pasa en las crisis, y lo he dicho muchísimas veces, empobrece a muchísimas personas, pero también enriquece a los que la saben aprovechar y que ven en toda esta crisis una oportunidad. Así que nuevamente Goldman Sachs se salva por el trading.
Friend, un buen caso de cómo la industria bursátil se puede beneficiar fuertemente de una crisis. Friend, déjame un comentario aquí abajo del video y cuéntame qué te pareció el contenido de este TradingView y no te olvides de darle like y compartirlo con un amigo que deba conocer esta información. Soy Dani Pérez y me encuentras en Instagram y en YouTube como @DaniPérezTraders. Así que Friend, nos vemos el próximo domingo en el próximo episodio del TradingView.